Preparen por favor para después del mensaje el último himno de los himnarios negros, que es el 249 a la tierra de Canaán. 249 para después de la predicación. Hoy es el primer domingo de este nuevo año, de este nuevo inicio que el hombre ha trazado en los tiempos. Y creo que este año que pasó, para la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, fue un tiempo difícil. Muchos quizás tuvieron pérdida de trabajos. eh, no se diga la pérdida de la libertad, porque en algún tiempo estuvimos consignados o puestos en nuestro hogar, que no podíamos salir más que para ciertas cosas. Muchos otros perdieron la salud, amigos y hermanos también que con problemas de salud, o algunos otros no pudieron contra este virus que causó muchas muertes en el mundo y se nos adelantaron en el camino. Seguro será un año que recordamos con tristeza, seguro será un año que en un futuro hablaremos como cuando hablan los viejitos de cosas que les pasó allá en sus años mozos, ¿verdad? En sus años antiguos. Yo recuerdo en aquellos años que nos pusieron en nuestro hogar y no salíamos porque estaba un virus y hubo problemas económicos, problemas familiares y no se diga hasta depresiones. Muchas personas sufrieron de depresión al estar encerrados en su hogar, al no saber estar en familia. Muchos trajeron problemas a la familia. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a, ya vine, me voy a dormir y en la mañana me voy a trabajar todo el día y no te veo durante todo el día. Y cuando los encerraron en un mismo cuarto, en una misma casa, vinieron los problemas, vinieron los conflictos. Entonces, muchas cosas malas podríamos decir que pasaron durante este año que ya concluyó. Y muchos desearíamos que no se extendiera en este año que viene, pero lo triste es que los problemas nunca van a cesar. Eso siempre los vamos a tener y eso siempre van a estar ahí. Y yo quisiera hablar de qué aprendimos de todo esto que vivimos, porque siempre, aún en lo malo, Dios nos deja una enseñanza, nos deja cosas que podemos aprender. Si usted y yo somos lo suficientemente sensibles, podríamos notar que sí aprendimos y crecimos de alguna u otra forma a través de los problemas y las dificultades que vivimos. ¿Qué podríamos aprender? Bueno, la primera cosa que creo que Dios nos enseñó en este año que pasó o en estas cosas que vivimos es que Dios no necesita de ejércitos ni de armamento sofisticado para poder derrumbar la altivez y la arrogancia del hombre. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando todo va bien, cuando todo está en prosperidad, cuando todas las cosas van bien en nuestra vida, decimos no necesitamos de Dios. Yo puedo solo. Con la tecnología que tengo, yo puedo salir adelante. Yo con mi inteligencia, yo puedo hacer todas las cosas que son indispensables para mí. Yo no necesito de ningún Dios. Y el hombre se empieza a sentir altivo, se empieza a sentir arrogante y a decir, no necesitamos de Dios en ningún momento. Pero Dios no necesita de ejércitos para humillar la altivez del hombre. No necesita de grandes creaciones. Necesitó de algo microscópico, de algo sumamente pequeño que conocemos como un virus, para hacer temblar al hombre, para hacer que el hombre viera lo indefenso que es ante Dios, para derrumbar esa altivez, esa soberbia que a veces tenemos como personas. Isaías capítulo 2, versículos 10 al 11 dice la escritura, métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Versículo 11, la altivez de los ojos del hombre, note cómo lo describe, la altivez de los ojos del hombre será abatida, será derribada, y la soberbia de los hombres será humillada. ¿Qué más grande humillación queremos que aquellos hombres que decían, nosotros podemos con cualquier enfermedad que se nos venga y se alzaban sobre ellos mismos y se daban reconocimientos y premios diciendo no necesitamos de Dios?
y cómo Dios derribó esta altivez del hombre, esta soberbia del hombre, y fue humillada la inteligencia del hombre. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Podríamos aprender que aún con nuestras limitaciones y aún cuando el hombre se siente altivo en ciertas ocasiones, Dios se encarga de hacernos notar que no somos más que polvo y seguimos siendo más que criaturas de Él. Mateo capítulo 23, versículo 12, dice la Escritura, porque todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla delante de Dios será enaltecido. Algo que me sorprendió y que nunca esperé verlo en mi vida, ni escucharlo aún, fue en medio de la pandemia ver a gobernantes, presidentes, doblar rodilla y decirle al pueblo en televisiones nacionales, en sus países, ayúdenme a orar a Dios para que esto cese. Vayamos a Dios en oración para que pare esta pandemia y esta mortandad. Clamemos a Dios. Nunca esperé escucharlo en mi vida, mucho menos de personas en el poder. Porque si algo distinguía a las personas en el poder era la arrogancia y la altivez. Sin embargo, Dios se encargó de darnos una lección en este año que pasó y que es que Él no necesita de ejércitos para derribar y derrumbar la altivez del hombre. ¿Qué más aprendimos en este año? Bueno, aprendimos que nuestra vida es sumamente frágil y nuestra vida, por más que nosotros creamos y pensemos que vamos a vivir hasta tantos años, eso no es seguro. Nuestra vida no está segura, nuestra vida es sumamente frágil. Por más fuertes que nos sintamos, por más ejercicio que hagamos, por más bien que nos alimentemos, en este año que pasó, Dios nos mostró que no importa qué tan saludable vivas, qué tan bien comas, qué tanto ejercicio hagas, igual tu vida es frágil como los demás. Salmos capítulo 90, versículos 9 al 10. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad, dice, son 70 años. La expectativa de vida del hombre son 70 años. Y si usted vive más de 70 años, dice, y en los más robustos, en los más saludables, en los que se cuidaron más, son 80 años. Y con todo esto, si usted vive más de esos años, dice su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan esos años y volamos. ¿Recuerda usted cuando inició el 2020? A mí se me hizo que el año se fue, a pesar de que estuvimos en aflicción y en problemas, se me hizo que se fue sumamente pronto el año. Y me ponía a pensar de cuando estaba pequeño, que tendría quizás algunos 10 años. A veces le digo a mi esposa, me acuerdo lo que pensaba cuando tenía 5 años y dice, no, no es posible que te acuerdes. Sí, sí me acuerdo, no de todo, pero de muchas cosas sí me acuerdo. Y recuerdo que cuando uno era pequeño, los años se le hacían a uno eternos. Y decía, ¿cuándo va a llegar mi cumpleaños? ¿Cuándo se va a llegar tal fecha? Y se nos hacía que duraba una eternidad. Pero mientras más vamos creciendo, parece que los años toman más velocidad y van pasando más rápido, más rápido, más rápido. Y se están yendo cada vez más pronto. Y ahora decimos, ¿por qué no vemos los años como los mirábamos cuando teníamos 10 años, 5 años? Ahora pasan volando y pasan muy rápido. Y dice la escritura, con todo esto, cuando llegamos ya a los 60 años, 70 años, 80 años, la vida se nos va rápido, rápido, pronto vuela. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15. ¿Cuántas personas no escuchamos en este año decir, en este año yo voy a hacer, yo voy a ir acá, voy a estudiar, voy a hacer un negocio, voy a hacer tal cosa, voy a viajar? Miles de planes que tenían. Sin embargo, dice en Santiago, vamos ahora los que decir, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, haremos negocios. Versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es tu vida? ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ya no está, se desvanece. En lugar de planear de esa manera, deberíamos de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello.
Y creo que en este año, al menos nosotros como cristianos, muchos de nosotros, cada que salíamos de casa, si Dios quiere, ahí nos vemos el domingo, hermanos. Si Dios permite y empezamos a utilizar más esta frase porque sabíamos que nuestra vida estaba más en riesgo que anteriormente. Nuestra vida es frágil y no estaba segura. ¿Cuántos de nosotros no salíamos a trabajar con miedo de no saber si me voy a contagiar? Y si me contagio, no sé cómo esa enfermedad va a reaccionar en mi cuerpo. ¿Iré a pasar la enfermedad o iré a sucumbir ante la enfermedad? Dios nos mostró en este año que pasó que nuestra vida es frágil y no está segura. Ahora, quizá usted lo entendió, quizá yo lo entendí, pero ¿cuántas personas hay allá afuera que no lo entendieron aún? Aún al ver muerto a su compañero de trabajo, al ver fallecer a un amigo, a un familiar, aún así, les da igual. Sigue su corazón duro y sigue su corazón hecho una piedra delante de Dios y no se ablanda ante la adversidad. Si este algo que nos enseñó este año es que nuestra vida es frágil y no es segura. ¿Qué más nos enseñó este año? Que lo material fácilmente se puede ir y que no sirve de nada tener muchas riquezas cuando uno se enfrenta a este tipo de enfermedades. Porque igual moría el pobre que moría el rico. ¿De algo le servía al rico tener en abundancia? No, porque no había un tratamiento específico, no porque no había una forma de curar esta pandemia o esta enfermedad. Igual si tenías mucho, tenías poco, la enfermedad no miraba estrato social. La enfermedad igual le quitaba la vida al pobre que se la quitaba al rico. Quizás el pobre moría en una cama de hospital o en su hogar. Quizás el rico moría en una cama muy cómoda y adornada y con lujos, pero igual moría. Lo material no importaba en este año que pasó. Dios nos enseñó que lo material llega fácil, pero también se puede ir muy fácil. A veces dice, no, no llega tan fácil, hermano, uno batalla. Bueno, uno batalla y igual de fácil se va, si usted lo quiere ver así. Proverbios capítulo 11, versículo 28. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. El que confía en sus riquezas va a caer. ¿Cuántas personas no confiaron en sus riquezas y al venir la pandemia la economía cae, los trabajos dejan de producir, ya no se necesita tanta producción, ya no hay tantos empleos, ya no hay tanta entrada de dinero y las riquezas rápidamente se van? Y usted tenía su confianza en las riquezas. Si hay algo que este año nos enseñó es que no se puede confiar en las riquezas, sino que nuestra confianza debe estar todo el tiempo en Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Dice Pablo escribiendo a Timoteo, a los ricos de este siglo mándales, que no sean altivos, que no sean soberbios, ni que pongan la esperanza en las riquezas. ¿De qué servía aquel millonario que estaba enfermo de COVID de llegar al hospital y decirles, tengo 100 millones de dólares, cúrenme? Lo mismo le decían al rico que al pobre los doctores. No hay cura. Vamos a hacer lo que podamos, pero lo mismo que vamos a aplicar en aquel hombre que no tiene tanto dinero, lo vamos a hacer en usted. Que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Las riquezas ahorita están, mañana no van a estar. Y miraba ejemplos y estaba viendo algunos ejemplos de hombres que ganaron la lotería hoy en la semana y decían, le ponen un nombre a los ganadores de la lotería. Porque ganan la lotería y empiezan los abusos en gastar abundantemente, en drogas, en alcohol, en diversión, en despilfarrar el dinero y al paso del tiempo perdieron familia, perdieron salud y están otra vez sin nada. Porque decían, me gané 100 millones de dólares, ni para cuándo me los acabe. Y se los acabaron. Se los acabaron en poco tiempo. Usted diría, no, si yo me lo ganara no me lo acabaría. Bueno, qué bueno. Pero muchos sí. Muchos de estos millonarios de la noche a la mañana pusieron toda su esperanza en las riquezas, toda su vida en que no se iban a acabar eso que tenían y son inciertas las riquezas. Se fueron. Dice, no pongamos la esperanza en la riqueza, sino pongamos nuestra esperanza en el Dios vivo. Pongamos nuestra esperanza en Dios.
que Dios es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si usted tiene riquezas, si usted tiene abundancia, no ponga toda su confianza en eso que tiene, ponga su confianza en Dios, que fue aquel que le dio eso que usted tiene. Pongamos nuestra confianza en Dios. Si algo nos enseñó en esta pandemia es que las riquezas, por más que las ahorremos y tengamos, igual fácil se puede ir de la noche a la mañana todo ese ahorro que hicimos durante quizás años. Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Su vida no está basada en cuánto dinero usted tiene. Delante de Dios así no funciona. Delante de Dios así no. Entonces, tres cosas que hemos visto hasta aquí, que hemos aprendido, al menos yo, no sé usted, que Dios no necesita un ejército para derribar nuestra altivez y nuestra soberbia. Número dos, que nuestra vida es frágil y por más que digamos, yo voy a vivir tantos años, nuestra vida no es segura. Número tres, que lo material en estas situaciones de nada sirve. Igual, fácil se puede ir y fácil se puede terminar. ¿Qué más aprendimos de esto? Y creo que quizás usted también lo aprendió. Que si tenemos lo necesario, podemos ser realmente felices. Usted dirá, ¿cómo? ¿A qué se refiere? Sí, que si tengo a mi esposa, a mis hijos con vida, con salud en mi hogar, aunque estemos comiendo quizás no manjares, quizás no cosas muy caras, quizás nada más algo que sacie nuestra hambre, es más que suficiente. Y somos felices, porque mi esposa, mi esposo, mi hijo está con vida, porque los tengo a mi lado, porque tenemos un techo donde dormir, porque tenemos lo necesario para vivir. Que teniendo lo necesario podemos ser felices. A veces, cuando no existía esta pandemia o cuando no habíamos experimentado esta pandemia, pensábamos, yo necesito una casa más grande para ser feliz, yo necesito tal cosa material para ser feliz, yo necesito esta otra cosa para ser feliz. Y ahora en la pandemia nos dimos cuenta que no lo necesitamos para ser feliz. Lo que necesitamos para ser feliz primero es la salud o la vida. Lo que necesitamos para ser felices es el alimento y Dios nos lo dio. El techo de donde habitar y ahí lo tenemos. ¿Qué más necesitamos para ser felices? Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 7 al 8. Dice la escritura, porque nada trajimos a este mundo. Alguien cuando nació ya nació con troca nueva, con carro nuevo, con una casa nueva, con ropa de marca. Cuando nacimos así. Dice la escritura que no. Cuando nacimos ¿cómo? Sin nada. Desnudo, dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Igual dice aquí Timoteo capítulo 6 versículo 7 al 8, porque nada trajimos a este mundo y tampoco nada nos vamos a poder llevar. Así que, como nada trajimos y tampoco nada nos vamos a poder llevar cuando muramos, dice, si tenemos ropa, comida y abrigo, estemos contentos con ello. Seamos felices. Que si usted tiene más, pues qué bueno, disfrútelo. Pero no ponga su esperanza en las riquezas, como vimos en el punto anterior. Podemos y las personas pueden de hecho ser felices, no teniendo las cosas que nosotros decimos, si no tuviera eso no pudiera ser feliz. Usted y muchos jóvenes dicen hoy, si no tuviera el celular no hubiera aguantado la pandemia. Muchos niños en otros países no tenían celular y aguantaron la pandemia y fueron felices. Ay, si no funcionara el clima de mi casa, no podría aguantar esto. Muchos niños y la mayoría del mundo no tienen clima en su hogar y son felices. ¿Por qué a veces nos ponemos esas metas y esas cosas que nos quitan y nos roban la felicidad? Si algo nos enseñó este año que pasó, es que podemos ser felices con poco. Podemos ser felices simplemente al tener a nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos con salud y tener el plato de comida necesario y un techo necesario. Suficiente. Más que suficiente para ser feliz. ¿De qué serviría tener muchos bienes y pedir muchos bienes a costa de la vida de mi hijo, de la vida de mi esposo? ¿De qué serviría? Yo estoy seguro que no sería feliz.
Estaría llorando usted en una jaula de oro. Es preferible a veces apreciar lo que Dios nos ha dado y ser felices. Que teniendo lo necesario, nos dijo este año, podemos ser más que felices. ¿Qué más aprendimos? Que decir adiós a seres queridos, o amigos, o conocidos, siempre es difícil. Aunque sean cristianos, aunque sean nuestros hermanos en Cristo, aunque sepamos que ellos van a una mejor vida, aunque sepamos que ellos van a un mejor lugar, aún así no deja de ser difícil. ¿Cuántas cosas no pasaron al menos por mi mente? No sé si por la de usted. Conocí al hermano Bed y falleció de COVID, y luego después saber que el hermano Carlos, nuestro hermano, se enferma de COVID. De verdad que uno se preocupa, se preocupa y te sientes estresado, te sientes preocupado y deseando y orando a Dios para que nuestro hermano se recupere. Y luego nuestra hermana pone por ahí, lo llevé a emergencias y te pones, no, o sea, otro hermano no, o sea, ya no queremos decir adiós a más hermanos. Ya no necesitamos más pérdidas porque aunque sea nuestro hermano en Cristo, aunque sabemos que va al mejor lugar, es difícil decir adiós a nuestros hermanos. Es difícil decir adiós a nuestros familiares, a nuestros parientes, a nuestro abuelito, a nuestra abuelita, a nuestro tío, a nuestro primo, a nuestro hermano, a nuestro hijo. Siempre es difícil, siempre es complicado. Juan capítulo 11, versículos 23 al 24. ¿Recuerda? Lázaro había muerto y llevaba más de 3 días de muerto. Y el Señor va a resucitarle. El Señor sabía que iba a resucitar, mas aún así no dejaba de ser difícil el experimentar la pérdida de alguien que se ama. Fíjese lo que dice ahí Juan capítulo 11, versículos 23 al 24. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Y por eso Marta no lloraba? No, claro que lloraba. Porque cuando uno ama a alguien, le duele la pérdida de ese alguien que le dice adiós. Aunque sabía que lo iba a ver en la resurrección en aquel día, le seguía doliendo. Juan capítulo 11, versículos 32 al 35. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla, ¿cómo? Llorando. ¿Pero qué acaso no creía que iba a resucitar en el día postrero? Sí, pero sigue doliendo. Al verla llorando, dice, y los judíos que la acompañaban también llorando, nuestro Señor se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Juan 11:35, el pasaje que muchos sabemos de memoria, y Jesús, ¿pero por qué lloró? Si iba a resucitar Lázaro. Porque siempre la pérdida de un ser querido duele en el corazón. Siempre el dolor de las demás personas también nos duele a nosotros. A veces las personas son injustas cuando pierden un ser querido y vamos y lloramos con ellos y dicen, es que usted qué sabe, si usted no ha perdido a nadie. Pero es que yo no estoy llorando porque perdiste a alguien, sino por verte a ti sufrir. Porque te amo, porque eres mi hermano. Me duele tu dolor. Pero usted ni lo conocía, pero es que no es que estoy llorando por él, estoy llorando por tu aflicción que tienes. Me conmueve, me compartes y quiero compartir ese dolor y llorar junto contigo. Y a veces no lo entendemos y somos injustos y decimos, no, que usted va a saber si usted nunca ha perdido a nadie. Si hay algo que nos enseñó este año es que, al menos yo en mi familia, o entre mi familia, más de un ser querido se fue por COVID. Más de uno. Dígase tíos abuelos, dígase primos, dígase familiares cercanos. Otros están enfermos en estos momentos por COVID. Y qué hablar de hermanos en Cristo, porque la lista es extensa. Pero aún así sigue doliendo. Aún así sigue afectando, aunque sabemos que murieron en el Señor, aunque sabemos que resucitarán en el día postrero, aunque sabemos que tienen esperanza de vida eterna porque murieron en Cristo, aún así duele. Ahora ni hablar de cuando mueren lejos del Señor, duele aún más.
porque sabemos que no van a un mejor lugar, porque sabemos que no los vamos a volver a ver, porque sabemos que la están pasando duro en este momento. ¿Qué más nos enseñó este año que terminó? En resumen, que necesitamos a Dios en todo momento. Porque no importa cuánto dinero yo tenga, el dinero no me compra la salud. No importó cuánto dinero tuvieran los millonarios en esta época. ¿Sabe usted cuántos artistas murieron teniendo millones de dólares en el banco en este año que pasó? Muchos. ¿De qué sirvió la fama? De nada. ¿De qué sirvió los millones? De nada. Igual murieron. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Debemos necesitar de Dios todo el tiempo, no poner nuestra confianza en las riquezas, no ser altivos delante de Dios, reconocer que nuestra vida es frágil, reconocer que las riquezas fáciles se pueden ir o no sirven de nada en estas pandemias, que teniendo lo indispensable podemos ser felices, teniendo vida, sustento, comida, estemos felices con eso, podemos ser felices con eso. Pero necesitamos a Dios en todo momento. ¿Recuerda el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos me va a descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, note, confortará mi alma, me hará estar tranquilo. Me guiará por sendas de justicia, por el camino correcto, por amor de su nombre. Interesante el versículo 4. Aunque ande, ¿en qué? En valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Porque soy bien valiente? No, porque tú, Señor, ¿qué? Estás conmigo. Porque Dios está con nosotros. ¿Usted siente que Dios está con usted? Espero que sí. Si hay algo que nos enseñó este año es que hay que acercarnos a Dios y que Dios esté con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me van a dar aliento para seguir adelante. No conforme con eso, dice, aderezas mesas delante de mí, preparas banquetes delante de mí, en presencia de aquellos que me angustian, en presencia de aquellos que me afligen. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y lo más importante, ¿cuál es nuestra esperanza? En la casa de Jehová moraré por largos días. Nuestra esperanza es aquí en la tierra. Nuestra esperanza es en la casa de Jehová. Allá vamos a estar con Él por largos días. Debemos de aprender, si hay algo que nos dejó este año de enseñanza, es que necesitamos de Dios en todo momento. Juan 6:68. ¿Recuerda ya Pedro cuando el Señor le dice en Juan 6 a aquellos que lo seguían porque los alimentaba, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, no por la comida que perece, no por la comida física. No me sigan porque los alimento físicamente, síganme porque los alimento espiritualmente. Esa es la que a vida eterna permanece. Después le dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y sabe qué dijeron muchos de ellos? Señor, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Hablas muy duro, Señor. Hablas muy fuerte. Y dice que desde entonces muchos de sus discípulos ya no lo siguieron. Muchos. No unos cuantos, muchos. Inclusive el Señor voltea con sus apóstoles y les dice, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir con ellos que se acaban de ir porque dicen que fue muy duro los que les dije? A sus 12 apóstoles el Señor les dice, ustedes también están en libertad de irse si lo quieren. Y me fascinan las palabras de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí son duras, Señor, pero ¿a dónde vamos? ¿Con quién vamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, necesitamos de esas palabras, Señor. Necesitamos de ti todo el momento. A veces parecen duras, sí, pero son las necesarias para nosotros. ¿A quién iremos? ¿Quién más nos da esa esperanza de vida eterna? Terminamos con esto, mis hermanos. En conclusión, sé que
Las pérdidas de seres queridos, pues siempre van a estar en nuestro corazón. Esas personas siempre las recordaremos, siempre las tendremos en nuestra mente porque vivimos cosas con ellos, pasamos cosas con ellos, reímos con ellos, quizás lloramos con ellos y van a estar ahí en nuestra mente y nuestro corazón siempre. Pero dice la Escritura que no debemos de ser hombres que se quedan en el pasado, ni mujeres que se quedan en el pasado. Debemos de ser personas que miran hacia el futuro, hacia la esperanza de vida eterna. Seguir el camino que Dios nos trazó. Ellos ya vencieron, si fueron cristianos, ellos ya vencieron, ellos ya llegaron a su meta. Ahora nosotros debemos de ir a ellos. ¿Recuerda las palabras de David cuando pierde a su hijo? Por el castigo de la fornicación, del adulterio que había cometido. Y que se postró en tierra y lloraba día y noche y ayunaba. Y cuando el niño muere se levanta, se asea y se sienta a comer y todos aquellos hombres se sorprenden. Pero ¿por qué cuando tu hijo estaba enfermo estabas en esa aflicción? Y cuando murió ahora te levantas a comer. Dice porque él ya no puede venir a mí, mas ahora yo soy el que voy a él. Ellos ya vencieron. Nuestros seres queridos que murieron en el Señor, ellos ya vencieron. Usted y yo tenemos que seguir adelante. Dejar ya el 2020 atrás, dejar ya lo que vivimos y seguir, vivir la vida viendo hacia enfrente, hacia la promesa de vida eterna. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, note lo que hace, olvidando ciertamente lo que queda, ¿dónde? Atrás, ya pasó, déjelo atrás. Muchos de los problemas en nuestra vida se siguen repitiendo porque venimos y vamos al pasado y traemos cosas del pasado y las queremos otra vez actualizar. Ya, deje lo que está atrás, atrás. Y extiéndase a lo que está delante, dice la Escritura. Deje lo que está atrás y extiéndase a lo que está delante. ¿Cuál es la cosa hacia la cual el cristiano se debe de extender y pensar? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese supremo llamamiento? Vida eterna, unas mansiones eternas, donde ya no va a haber más muerte, donde ya no va a haber más llanto, donde no va a haber más clamor, donde las primeras cosas habrán pasado. Un lugar diferente a lo que estamos viviendo en este mundo. Si algo nos dejó de enseñanza este año que pasó, pues quizás Dios nos quiso enseñar que no debemos de ser altivos ni orgullosos porque Dios puede tumbar nuestra altivez fácilmente sin necesidad de un ejército. Que nuestra vida no es frágil y no es segura en ningún momento. Que lo material de nada sirve en estas pandemias y fácilmente se puede ir. Que teniendo lo necesario podemos ser felices. Que decir adiós a seres queridos es difícil y que a final de cuentas, resumiendo todo esto, que debemos y tenemos, si queremos estar bien, necesitar de Dios en todo momento, estar con Dios en todo momento. Así es que espero que hayamos aprendido algo en esta mañana y si usted se dio cuenta de qué cosas más pudo aprender en este año, compártalas después, póngalas por ahí o díganos la verdad, de repente ahí cuando acabemos, yo me di cuenta también de esto, yo aprendí estas cosas también en este año, que creo que compartiendo todo puede ser de utilidad entre unos y otros, ¿verdad? Aprender también de los demás hermanos. Número 249, a la tierra de Canaán. Como leíamos, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, enfrente. ¿Qué es lo que está delante para nosotros? La promesa de vida eterna, la tierra de Canaán. ¿Recuerda al pueblo de Dios? Al pueblo de Dios le dijeron, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, donde hay en abundancia. Y Dios a esta tierra le decía que era la tierra de Canaán. Para nosotros los cristianos, Dios no nos va a llevar a una tierra, a una localidad física, pero el lugar donde nos va a llevar Dios es un lugar eterno, un lugar hermoso, y para nosotros los cristianos le llamamos nuestra tierra de Canaán. Por eso el himno dice, voy a la tierra de Canaán. Número 249.